Hola, soy Bernardo. Hoy os vengo a hablar de un artículo publicado en Público y en la cadena SER titulado ¿Por qué las mujeres deberían pagar menos impuestos?, que he visto que ha dado mucho que hablar recientemente, pero la gente no está hablando de lo que va el artículo, es decir, simplemente pues leen el titular y dicen qué les parece a ellos a título personal pues esa medida, ¿no? Pero no se habla del contenido del artículo, que yo creo que es interesante. Y al mismo tiempo el artículo es como un poco más técnico del típico artículo generalista, y hay un par de personas que de hecho me preguntaron para que les explicara un poco, así que me ha parecido buena idea, pues hago un vídeo rápido y explico un poco lo que dice el artículo. Lo que dice el artículo en realidad es algo bastante contenido. Simplemente dice que hay un estudio reciente en el que se ha visto que las mujeres casadas tienen una menor elasticidad de trabajo que los hombres, y por eficiencia un impuesto que les cobre menos a estas pues sería más eficiente, y por tanto pues es lo que deberíamos hacer. Para explicaros esto, lo primero es que sepáis qué es la elasticidad. La elasticidad es un concepto muy importante en economía y realmente no es muy difícil de entender. La elasticidad es la intensidad de la variación en la cantidad ofertada o demandada de un producto dado un cambio en el precio. Es decir, que si el precio de un producto sube y la gente sigue comprando prácticamente la misma cantidad del mismo, decimos que esa demanda es inelástica. Sin embargo, si con ese precio del producto de repente ya nadie lo compra, significa que esa demanda es elástica. En el caso particular del artículo, que estas mujeres tengan una elasticidad de la oferta de trabajo mayor, quiere decir que ante variaciones en el salario cambia mucho la cantidad de horas que ya están dispuestos a ofertar, ¿no? Que están dispuestas a trabajar. Entonces, por ejemplo, si hubiera una subida del salario, ellas estarían dispuestas a trabajar muchas más horas, y sin embargo, si el salario se reduce, habría muchas que saldrían del mercado, reducirían el número de horas que están dispuestas a trabajar. En oposición, en el caso de los hombres, sería al revés, ¿no? Sería que independientemente del salario, la cantidad de horas que están dispuestas a ofertar, a trabajar, pues es más o menos la misma, o al menos no varía tanto como el de ellas. Aclarado esto, hay otra cosa que es importante saber, y es que cuando pones un impuesto, si lo pones en un mercado donde están presentes inelasticidades, ese impuesto es más eficiente. Esto es fácil de ver matemáticamente, pero lo voy a decir simplemente palabra. Básicamente, un mercado tiene beneficio para las personas. ¿Por qué? Porque son básicamente gente intercambiando bienes o servicios, ¿no? Eso quiere decir que cuando tú compras un producto, valoras más el producto que estás comprando que la cantidad de dinero que das por el mismo. Es por eso que te compensa comprarlo. Y al mismo tiempo la persona que te lo está vendiendo valora más el dinero que recibe que lo que le ha costado o lo que valora de lo que se está desprendiendo. De tal manera que ambas partes tienen esa pequeña diferencia que decimos que es el valor, ¿no? El surplus, ¿no? El beneficio social, porque es algo que no existía y que a partir de ese intercambio pues ambos están mejor, digamos, pues en esa cantidad, ¿no? Podríamos decir. Entonces, en diferentes mercados ese beneficio puede ser mayor o peor, y siempre que se crea un impuesto, pues eso se va a reducir. ¿Por qué? Porque al crear un impuesto se están intercambiando menos bienes o menos servicios, ¿de acuerdo? Porque se está gravando. Por tanto, habrá una parte de esos intercambios que ya no se realicen, y por tanto eso conlleva una pérdida de eficiencia. Entonces, si recordáis, si el mercado presenta inelasticidades, quiere decir que la cantidad que se intercambia apenas varía, por lo tanto esa pérdida será muy pequeña. Entonces, esto es de lo que habla el artículo. Básicamente dice que los hombres, si se les baja el salario, siguen trabajando prácticamente lo mismo, al menos en comparación con estas mujeres. Por tanto, si les bajamos el salario mediante un impuesto, gravándoles, apenas va a cambiar la cantidad que trabajan, o al menos cambiará menos, y por tanto eso es más eficiente que tener los mismos impuestos para todos o al revés. Y esto que dice es como os lo acabo de explicar, es cierto, chimpum. Ahora bien, la parte cuestionable o opinable del artículo es, dado este argumento y esta realidad, la conclusión es que deberíamos hacerlo, deberíamos pues tener esta diferencia de gravamen. Y sí, si lo que queremos es incorporar a la mujer al mercado laboral, pues esta puede ser una de las
herramientas que podamos tener a nuestra disposición. Pero para saber si deberíamos usarlo o no, hay que tener en cuenta más cosas que la eficiencia, hay que tener en cuenta más cosas de lo que dice el artículo. Por ejemplo, habría que tener en cuenta que cuando grabas a la parte más inelástica de un mercado, evidentemente lo estás haciendo más eficiente, pero lo estás haciendo precisamente porque estás aprovechándote de la parte más vulnerable, en el sentido de que sabes que no va a cambiar, sabes que no va a hacer nada frente a eso que estás introduciendo en el mercado. Entonces, por ejemplo, una persona pobre pues, podría tener una oferta de trabajo muy inelástica, porque tú, aunque le pongas impuestos, como no tiene otra que pagar el alquiler y que poder comer, pues entonces no le queda otra que seguir trabajando las mismas horas y por tanto tendrá una oferta también muy inelástica. Igual, por ejemplo, gente que demanda medicamentos que necesita para vivir, esa demanda es súper inelástica, porque por mucho que cueste, no queda otra que lo compren, ¿no? Como podéis imaginar, el hecho de que sea eficiente no os valdría a vosotros ni a nadie como para poner muchos impuestos a este tipo de mercados. ¿Por qué? Porque hay que analizar pues, el contexto y que a lo mejor genera problemas de inequidad o otro tipo de consecuencias. Por lo tanto, está claro que la eficiencia por sí misma no es un argumento para concluir que es necesario o adecuado. Otra cosa que tampoco comenta el artículo, pero que también es bien conocida, es que cuando pones un impuesto, la parte más inelástica del mercado es la que soporta el coste del impuesto. Entonces, cuando estás poniendo un impuesto a los trabajadores, específicamente a aquellos que sean más inelásticos, lo que estás haciendo es poner un impuesto al trabajo que no están pagando las empresas, que estás minimizando lo que las empresas soportan de ese impuesto, ¿no? Y que está cayendo sobre los trabajadores, ¿no? Lo cual, si lo que pretendes es mejorar las condiciones de los trabajadores o la inequidad en este mercado, pues puede ser un poco cuestionable. Luego hay cosas un poco más abstractas, ¿no? De las que se podría hablar, como por ejemplo cuáles son las razones de estas diferencias de elasticidad, ¿no? Es porque, por ejemplo, serían estas mujeres casadas las segundas trabajadoras en la familia, o entonces, claro, ya hay una persona que trabaja, entonces no es tan necesario y por tanto es más elástico dependiendo de lo que cobren, o es por preferencias o qué clase de situación, ¿no? Saber todo esto y tenerlo en cuenta sería muy interesante. Otra cosa es que esta diferencia de elasticidad se da en las mujeres casadas, las solteras, ¿no? Entonces, si el motivo fuera la eficiencia, pues habría que gravar menos a las mujeres casadas, ¿no? Lo cual estaría dando un incentivo a que las mujeres se casen, que si estás intentando darles independencia igual es un poco raro, un incentivo un poco perverso, ¿no? Podría ser. Y bueno, muchas más cosas que, bueno, yo no me voy a meter, ya depende más de lo que piense un poco la gente, ¿no? Simplemente quería comentar de qué trata el artículo, espero haberlo podido explicar, y de por qué creo que la razón de la eficiencia es insuficiente para hacerlo, como con cualquier otro impuesto, ¿no? Y hay más cosas por el medio, ¿no? Pero, vamos, más allá de la conclusión y historia, solo quería explicar de qué va un poco todo esto, y espero haberlo conseguido, que hayáis entendido un poco. Pues nada, gracias y chao.